Existe un lugar en la Tierra donde el sonido muere antes de nacer. Un lugar donde la naturaleza no solo es hostil, sino que parece activamente decidida a expulsar cualquier rastro de calor. Es el corazón negro de Siberia, un punto en el mapa que los locales evitan mencionar. Allí, el termómetro no es un instrumento de medida, es una cuenta atrás hacia la parálisis biológica. -60, -65, -70 grados centígrados. Bienvenidos a Crónicas del Hielo, soy vuestro narrador. Y hoy os traigo un misterio que desafía la lógica de la supervivencia. Siempre nos han dicho que el ser humano es un animal social, que necesitamos de la comunidad para no perecer. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en el punto más gélido del planeta, rodeada de billones de toneladas de nieve perpetua, vive una sola habitante? No es una leyenda, no es un mito de los antiguos nómadas. Se llama Elena. Y mientras tú escuchas esto, desde la comodidad de tu hogar, ella está allí afuera, en una estación meteorológica que el tiempo y la Unión Soviética olvidaron hace décadas. Elena habita un desierto blanco, donde el acero se vuelve tan frágil como el cristal, y donde un solo error en la gestión del fuego significa una muerte silenciosa en menos de 15 minutos. La pregunta que la ciencia no puede responder no es cómo sobrevive físicamente, sino por qué. ¿Qué hace que una mujer decida que el único lugar donde quiere estar es el epicentro del frío absoluto? ¿Qué secreto es tan pesado que solo puede ser guardado en un lugar donde nadie más se atreve a respirar? Si sientes esa punzada de curiosidad, si quieres descubrir qué oculta la mujer que hizo del invierno eterno su única patria, tienes que suscribirte a Crónicas del Hielo ahora mismo. Aquí no solo narramos historias, descendemos a las profundidades de la resistencia humana. No dejes que este relato se pierda en la ventisca. Únete a nuestra expedición. Elena no llegó allí por accidente. Fue una elección, una misión que comenzó con una promesa y que hoy la mantiene como la única vigía de un secreto que yace enterrado bajo capas de permafrost de 10.000 años de antigüedad. Prepárate, porque vamos a abrir la puerta de esa cabaña aislada, y el frío que saldrá de ella te dejará sin aliento. El día de Elena no comienza con la luz del sol. A estas latitudes, durante el invierno profundo, el sol es un recuerdo borroso que apenas se asoma por el horizonte durante un par de horas. Su día comienza con el miedo, un miedo sutil, disciplinado, que le dice que si no sale de su saco de dormir de piel de oso ahora mismo, sus músculos se volverán demasiado rígidos para moverse. A -70 grados, el aire dentro de la cabaña es una neblina espesa de su propia respiración congelada. Elena se levanta en la oscuridad total. Lo primero que hace no es lavarse la cara. Eso sería un suicidio. El agua se congelaría sobre su piel, arrancándole la epidermis. Lo primero es tocar la estufa de hierro fundido. Es el altar de su religión personal. Si el metal está frío, Elena sabe que ha estado a punto de morir mientras dormía. Sus movimientos son lentos, calculados. Cada caloría gastada debe tener un propósito. En el lugar más frío del mundo, la torpeza se paga con la vida. Elena se viste con capas de lana, seda y piel, transformándose en una figura voluminosa que apenas parece humana. Su ritual de vestimenta dura 40 minutos. Es una armadura contra un enemigo invisible que intenta robarle cada julio de energía. Cuando finalmente logra encender el fuego, el rugido de las llamas es el único sonido que compite con el viento exterior. Pero incluso con la estufa a pleno rendimiento, la temperatura en los rincones de la habitación sigue estando por debajo del punto de congelación. Elena vive en una burbuja de calor de apenas 2 metros de diámetro. Fuera de ese círculo, el mundo es una tumba. Muchos se preguntan, ¿por qué no hay nadie más? La respuesta es técnica. A estas temperaturas, la maquinaria moderna falla. El combustible se vuelve una gelatina inservible, los metales se quiebran como el vidrio, y el plástico se desintegra. Solo la biología humana, empujada al límite absoluto, puede operar aquí. Elena es la única habitante
porque es la única que ha aprendido a pensar como el hielo. ¿Alguna vez has sentido un frío que parece detener tu corazón? Elena lo vive cada segundo. Si te impresiona su fortaleza, no olvides darle a me gusta y comentar resistencia. En Crónicas del Hielo, valoramos a quienes no se rinden ante la adversidad. Pero hoy, algo es diferente. Al revisar sus instrumentos analógicos, Elena nota una caída de presión atmosférica sin precedentes. Una tormenta que los lugareños llaman el aliento del demonio se aproximan. Y ella está sola, sin radio, sin refuerzos, y con una reserva de leña que empieza a parecer peligrosamente baja, que mantiene a una mujer en el epicentro del olvido. Muchos creen que Elena es una científica enviada por el gobierno ruso. Otros dicen que es una mujer que huye de un pasado violento, pero la realidad es mucho más extraña. Bajo el suelo de madera de su cabaña existe una trampilla reforzada que conduce a un búnker subterráneo tallado directamente en el permafrost. Este no es un refugio común, es la cápsula de la memoria. Hace 80 años, durante el clímax de la Guerra Fría, un grupo de científicos soviéticos descubrió que este punto exacto de la tundra contenía algo único, un estrato de hielo que no se formó por nieve, sino por una anomalía atmosférica que atrapó gases de la atmósfera terrestre de hace millones de años. Elena no está aquí para medir el viento, está aquí para vigilar el hielo negro. Cada 12 horas, Elena debe descender al búnker para asegurarse de que los criostatos mecánicos funcionan con un ingenioso sistema de pesas y poleas para evitar fallos eléctricos. Mantengan la muestra a una temperatura constante. Si ese hielo se derrite, si el gas atrapado en su interior se libera, se perdería la única prueba de que el ciclo del mundo es mucho más peligroso de lo que nos dicen los libros de texto. Mi padre me dijo que este hielo es la llave del próximo gran invierno. Suele escribir Elena en su diario, el cual guarda como si fuera su propia alma. Ella es la segunda generación de guardianes. Su padre vivió allí 30 años, y cuando sintió que su corazón se apagaba por el frío, le entregó la llave a su hija. Fue una herencia de soledad, pero también de propósito. A veces, mientras Elena trabaja en la penumbra del sótano, jura que escucha voces atrapadas en las paredes de hielo. No son alucinaciones de la soledad, es el sonido del aire antiguo, liberándose por microfisuras. Es el sonido de un mundo que murió mucho antes de que el primer humano caminara sobre la tierra. ¿Qué harías tú si fueras el único guardián de un secreto que podría cambiar la historia? El sacrificio de Elena es casi incomprensible. Si quieres profundizar en los misterios más ocultos de la naturaleza, asegúrate de seguir suscrito a Crónicas del Hielo. Tu curiosidad es lo que mantiene este canal explorando lo desconocido. Pero la tormenta que Elena vio en sus instrumentos ya no está en el horizonte, está aquí. Un golpe brutal de viento sacude la cabaña, y por primera vez en años, Elena escucha un sonido que la paraliza: el cristal de su ventana principal, reforzado con 3 capas de polímero, acaba de agrietarse. El vacío de 80 grados bajo cero está intentando entrar en su hogar. El sonido fue como un disparo de cañón. Una grieta perfecta atravesó el cristal de la ventana principal. En el lugar más frío del mundo, una fisura no es un inconveniente, es un derrame de sangre térmica. El aire de afuera, cargado con una presión atmosférica aplastante, empezó a silbar al entrar. Era un sonido agudo, como el grito de un espectro, y donde ese aire tocaba, todo se volvía blanco instantáneamente. Elena reaccionó con la velocidad de quien ha ensayado su propia muerte 1000 veces. No buscó cinta aislante ni madera. A esas temperaturas, el pegamento es inútil. Agarró una manta de lana gruesa, la empapó en un cubo de agua que mantenía cerca de la estufa y la lanzó contra la grieta. En menos de 3 segundos, la manta se convirtió en una placa de acero biológico. El agua se congeló tan rápido que selló la fisura, soldando la tela al marco de la ventana. Elena cayó al suelo, agotada, mientras sus pulmones ardían. Había inhalado aire
a 80 grados bajo cero, directamente. Cada bocanada se sentía como si le hubieran vertido nitrógeno líquido en la garganta. Pero el alivio duró poco. La tormenta, el aliento del demonio, no era una ventisca común. El viento golpeaba con tal fuerza que la cabaña entera empezó a inclinarse. Elena escuchó como los puntales de acero que anclaban la estructura al permafrost gemían bajo la tensión. Y entonces ocurrió lo peor, el tiro de la chimenea, obstruido por la acumulación masiva de nieve congelada, dejó de succionar el humo. En cuestión de minutos, la cabaña empezó a llenarse de monóxido de carbono. Elena tenía dos opciones: a morir asfixiada por el humo en un ambiente caliente, o abrir la puerta para ventilar y morir congelada por el frío exterior. La soledad, que hasta entonces había sido su compañera, se convirtió de repente en su verdugo. No había nadie para sostener la escalera, nadie para limpiar el tejado, nadie para escuchar su último aliento. En este punto, la mente humana suele quebrarse. El cerebro empieza a buscar la salida más fácil: el sueño. La somnolencia de la hipotermia es dulce, engañosa. Te susurra que todo estará bien si solo cierras los ojos un momento. Si alguna vez has sentido que el mundo se te cae encima, imagina estar en el lugar de Elena ahora mismo. ¿Te rendirías o lucharías por un segundo más de vida? Déjanos tu comentario y suscríbete a Crónicas del Hielo. No permitas que la llama de estas historias se apague por falta de apoyo. Elena no cerró los ojos. Se arrastró hacia la trampilla del búnker. Si la superficie era ahora una cámara de gas, su única esperanza era el frío controlado del subsuelo. Pero al abrir la trampilla, se encontró con algo que no esperaba. El hielo negro, el secreto que ella custodiaba, estaba empezando a brillar con una luz azulada que nunca antes había visto. El secreto estaba reaccionando a la tormenta. Elena descendió los peldaños de metal, sintiendo como el aire pesado y viciado de la cabaña quedaba atrás. Abajo, en el vientre del permafrost, el silencio era absoluto, pero la oscuridad había desaparecido. Los viales que contenían el hielo negro emitían una luminiscencia azul cobalto, una luz que no procedía de ninguna fuente eléctrica, sino de una reacción química atrapada durante millones de años. Al acercarse, Elena notó algo que hizo que su sangre se helara más que el viento exterior. Las muestras de hielo, que deberían ser sólidas como el diamante, estaban vibrando. Los gases antiguos, atrapados cuando la Tierra era un desierto de magma y frío extremo, estaban respondiendo a la presión atmosférica de la tormenta exterior. No era solo hielo, era un organismo cronológico, un reloj biológico que estaba despertando. Elena recordó las últimas palabras de su padre: si el hielo brilla, Elena, no es porque esté muriendo, es porque está recordando. En ese momento, ella comprendió que no era una simple meteoróloga, ni una ermitaña. Era la carcelera de una época que la humanidad no estaba lista para enfrentar. Si la tormenta destruía la cabaña y la presión cambiaba bruscamente, el búnker se abriría y esos gases, patógenos o compuestos químicos desconocidos se liberarían en la atmósfera moderna. Sola, a 80 grados bajo cero, con los pulmones aún ardiendo por el humo, Elena se dio cuenta de su verdadera escala en el universo. Era un pequeño punto de calor humano, protegiendo al mundo de un invierno que no conocía la piedad. La soledad ya no era una carga, era un sacrificio sagrado. Tomó un manual soviético desgastado y empezó a ajustar manualmente las válvulas de presión de los criostatos. Sus manos, llenas de llagas por el frío, sangraban sobre el metal congelado y su sangre se tornaba negra al instante. Estaba entregando su propia vitalidad para mantener el hielo dormido. Fuera, la tormenta golpeaba con una furia renovada, como si algo en la naturaleza quisiera entrar a recuperar lo que Elena custodiaba. Los cimientos de la estación crujieron. ¿Cuánto puede resistir una mujer antes de que su cuerpo diga basta? ¿Cuánto puede aguantar el espíritu cuando sabe que, si falla, nadie vendrá a salvarla, ni a ella, ni al secreto que protege? Estamos llegando al final de este viaje
al corazón del frío. Si quieres saber qué pasó cuando la luz azul alcanzó su punto máximo y si Elena logró ver el amanecer, tienes que estar suscrito a Crónicas del Hielo. Activa la campana, porque el desenlace de esta historia cambiará tu forma de ver el invierno para siempre. De repente, la luz azul se intensificó tanto que cegó a Elena. Un estruendo sordo recorrió el búnker, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Elena cerró los ojos y sintió un calor repentino. Pero no era el calor de la estufa, era algo mucho más antiguo. Cuando Elena abrió los ojos, el resplandor azul se había desvanecido. El silencio que siguió no fue el silencio de la muerte, sino el de una tregua. La tormenta, el aliento del demonio, se había disipado tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un mundo transformado. Elena subió por la trampilla, y al abrir la puerta de la cabaña se encontró con una visión que pocos seres humanos han presenciado. El cielo de Yakusha, despejado con una aurora boreal tan intensa que teñía la nieve de carmesí y violeta. El termómetro marcaba 82 grados bajo cero. El aire estaba tan limpio que dolía. Elena miró sus manos heridas y luego miró hacia el horizonte infinito. Había sobrevivido, pero sabía que no lo había hecho sola. El hielo la había dejado vivir. Ella era ahora parte del equilibrio. Había protegido el secreto una noche más, asegurando que el pasado permaneciera donde pertenece, bajo el manto protector del frío absoluto. Hoy, muchos se preguntan si Elena sigue allí. Algunos dicen que la estación fue abandonada definitivamente. Otros aseguran que en las noches más frías del invierno se puede ver una pequeña luz parpadeando en la inmensidad blanca. Elena no es solo un habitante, es la memoria viva de nuestra resistencia. Es el recordatorio de que, mientras haya una sola llama encendida en el lugar más hostil del planeta, la humanidad todavía tiene una oportunidad. Ella sigue siendo la única habitante del lugar más frío del mundo. No por castigo, ni por locura, sino porque entiende que el frío no es el enemigo. El verdadero enemigo es el olvido. Y mientras Elena respire ese aire de cristal, el secreto del hielo negro estará a salvo. Esta ha sido una entrega más de Crónicas del Hielo. Ansí esta historia te ha transportado a los confines de la Tierra y te ha hecho sentir el escalofrío de lo desconocido. Es porque eres uno de los nuestros. No dejes que tu curiosidad se congele. Suscríbete ahora mismo. Al unirte a nuestra comunidad, te aseguras de recibir cada semana los relatos más impactantes sobre la lucha del hombre contra los elementos. Deja un comentario con la palabra vigía si llegaste hasta el final y comparte este video con aquellos que creen que ya no quedan misterios por descubrir en este mundo. Soy la voz de Crónicas del Hielo en Mantente Alerta, respeta el invierno y sobre todo, no dejes que tu fuego se apague. Nos vemos en la próxima frontera.